Aquí estamos, sí, conversando con el tocayo Ramón Tejada Holguín, a quien hoy le dedican una parte importante de los análisis que se hacen aquí en los encuentros de la sociedad civil, diríamos, ¿no? O de organizaciones de la sociedad civil, en donde se critica el que algunos de los que antes tuvieron posiciones protagónicas en la lucha por la democracia en la República Dominicana, los espacios de reflexión, etcétera, etcétera, esté hoy en un puesto del Estado junto con otros que han ido a servir al gobierno y que se ve esto como una cosa mala. Yo no sabía que esto era malo, pero bueno, desde allí se juzga, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Hay una expresión del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, que dice, por sus hechos los conocerán. Sí, señor. A mí me parece que, en primer lugar, esto fue en el marco de un análisis de coyuntura que se hizo del Centro Bonó, donde participaron diversos sectores, diversos panelistas, y en realidad ellos no hacían nombres, sino decían que de alguna manera el proceso de desmovilización social que identificaban estaba motivado en que el gobierno tenía mucho más dinero que pagar que las ONG y que entonces lo había desarticulado. La primera observación que uno habría de hacerles es que en realidad, si nosotros analizamos el movimiento social, nunca ha sido promovido y hecho por personas que trabajaban en las ONG propiamente dicho y por dinero. Si fuera así, entonces estamos diciendo que las personas que están dentro del movimiento social, en el fondo, son mercenarios que están ahí porque le pagan las ONG. Y no es así. Si, por ejemplo, cuando todo el tiempo que yo he durado de participación en Participación Ciudadana, yo nunca fui empleado de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana no me pagó a mí como coordinador general ni como miembro del Consejo Nacional. ¿Cómo no le paga a nadie? Fue un asunto pro bono, porque me identificaba y me identifico con muchos de los planteamientos de la institución, no por un salario. Y así gran parte de esto. Sin embargo, en algún momento un grupo de personas tomó la decisión de combatir por las mismas cosas que creía dentro de las organizaciones civiles desde las organizaciones partidarias y apoyando un candidato en concreto que llevaba un programa que contenía esas cosas en las que nosotros creíamos. Yo te voy a poner un ejemplo. CISARIL, que es la superintendencia de riesgos laborales, todo lo que tiene que ver y regula todo lo que tiene que ver con la administradora de riesgo de salud, etc. CISARIL, está ahí Pedro Luis Castellano. Pedro Luis Castellano fue miembro del Foro Ciudadano y uno de los encargados de los asuntos de salud. Lo que tendría que ver quienes están planteando este tipo de cosas es si Pedro Luis Castellano, desde CISARIL, está haciendo algo distinto a lo que él creía en el Foro Ciudadano. Y la respuesta es no. Hay que evaluar cuál es su comportamiento. Pero también la respuesta es que no está haciendo algo distinto. Está tratando de hacer, según las restricciones que existen en todo medio en que usted trabaja, de llevar a cabo una política favorable a la ciudadanía y al acceso a la salud de la mayoría de las personas. Pero primero Pedro Luis Castellano, Ayas Mercedes, Santelice, estaban juntos en el programa, la dirección de programas especiales. ¿Qué es la dirección de programas especiales? El que hace Quisqueya sin miseria, el que hace Quisqueya empieza contigo. O sea, todo esto que tiene que ver con las estancias infantiles, la atención del 0 a 5 años, los primeros años de vida de los niños, se hizo y se hace desde ahí. Quisqueya aprende contigo. Quisqueya aprende contigo, que fue todo este proceso de alfabetización. Me parece que eso era lo que nosotros siempre hemos buscado y queríamos desde las organizaciones civiles, que no hubiera analfabetismo. Se está combatiendo el analfabetismo y ya dentro de poco va a ser declarado, si no es que ya podemos declararlo, pero para hacer el evento público que no se ha hecho, de que somos un país sin analfabetismo.
gracias a la Dirección de Programas Especiales y a estas personas que trabajan ahí. La atención a la primera instancia desde la Dirección de Programas Especiales es innegable los éxitos que tiene. ¿Cuántas estancias infantiles se han creado en la República Dominicana? ¿Y cuántas gracias desde la Dirección de Programas Especiales? Entonces a mí me parece que primero es injusto decir este tipo de cosas y segundo es una evidencia que ellos mismos no creen en el movimiento, puesto que es un movimiento tan frágil que solamente se desarticula porque las personas consiguen trabajo. Es lo único que puedo decir. Y además es irresponsable porque en el evento no se hicieron este análisis que te estoy haciendo aquí. Bueno, pero vamos a decir quiénes son, en qué están y cuál es su práctica y hasta dónde se ha visto. Ahí funcionan muchas cosas. ¿Por qué razón existe una desmovilización social en la República Dominicana? Esa sería la pregunta. Bueno, vamos a vernos. ¿Cuáles han sido los grandes movimientos que se hicieron en los últimos años? Uno de los movimientos más grandes fue el 4%, a favor de la educación, que aglutinó un montón de personas. ¿Qué pasó con ese movimiento del cual yo fui parte? Y a mucha honra, fuimos parte, y a mucha honra, y seguiremos siendo parte. Bueno, lo que pasó fue que el gobierno le dio el 4%. O sea, tan bien, simple como tan eso. Simple como eso, y qué bueno que le dio el 4%. Sí. Y vamos a llorar ahora porque le dan el 4%. No se lo den para yo poder seguir luchando. Para seguir luchando. O sea, es como decir, nos desmoviliza porque nos dan lo que queremos. Bueno, pero es que eso era lo que ustedes querían y lo que nosotros queríamos. Pero otro movimiento, proteger a Loma Miranda. El gobierno ha dado garantía que Loma Miranda, hasta que no haya un estudio real y efectivo que demuestre que Loma Miranda puede ser explotado y que no va a afectar la zona, no se va a explotar Loma Miranda. El movimiento, tú lo has visto, está desarticulado, pero no es desarticulado, es que ya obtuvieron su resultado, porque ha triunfado. Es decir, es tan sencillo como eso. Nosotros hemos estado luchando por la cuenta única del Tesoro. Un presidente que ha oído, que ha escuchado. Estamos luchando por la cuenta única del Tesoro. Pues tenemos la cuenta única del Tesoro. Ahí está. Y se está fortaleciendo cada vez más. Y se está generalizando cada vez más. Entonces el problema es ese. La revisión del contrato. El contrato de Barrick, que fue otro de los movimientos, se dio. Cuando se intentó llevar a cabo un desarrollo en Bahía de las Águilas, hubo algunas dificultades, algunas protestas, se hizo en un tipo de alianza público-privada con la ciudadanía, tal como la ciudadanía lo había propuesto. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el problema real de la desmovilización. De la desmovilización es que hay un gobierno que está respondiendo y que, francamente, no es solamente, o sea, porque el problema está también en esta visión que se expresa ahí, es que resulta que apoyar, por ejemplo, y hacer parte del PRM o de la oposición es bueno. Ser parte de un gobierno, aunque sea haciendo lo que uno siempre ha estado haciendo, es malo. Eso es lo que está detrás. Y entonces eso evidencia también el fracaso de esa dirigencia social. El fracaso de la dirigencia social en tanto actúa en función de abajo el que suba y sin una agenda propia, clara y precisa que tú puedas ofertarle al gobierno. ¿Cuáles han sido los momentos más luminosos y exitosos del movimiento social? Cuando el movimiento social se ha compactado, ha tenido una agenda clara y precisa, concertada, y ha luchado por esa agenda en todos los terrenos. El problema es que una parte del movimiento social ha pretendido luchar contra un partido del sistema, porque fíjate que todos tienen un discurso antipartido, anti-PLD, y muchos de ellos, inclusive de los que estaban ahí, lo podremos ver como regidores, lo podremos como candidatos a regidores, a síndicos, a representantes del Partido Revolucionario Moderno, que lo están buscando, y es legítimo. Pero es legítimo, yo no le quito legitimidad. Lo que no es legítimo es que usted tenga una opción, que asuma una opción posible y entonces critique al que tiene la otra opción diciendo que esa opción es exclusivamente comprada. Eso es total y absolutamente inaceptable e irrespetuoso. Pero además se plantea allí que lo que hay es un dominio total del partido oficial, de los medios de comunicación,
Bueno, Porque que yo sepa, el principal ejecutivo de medios, el dueño de la mayoría de los medios, se llama Pepín Corripio. Que yo sepa, que es dueño del Hoy, que es dueño del Día, que es dueño del Nacional, de Telesistema, de Teleantilla, tiene accionistas mayoritarios del Listín. O sea, que yo sepa, ese es el principal dueño de medios de comunicación. Eso en primero. En segundo lugar, vamos a ver, ¿existe o no una prensa crítica en República Dominicana? Bueno, vamos a ver. Nuria Pera, que son de los más que se ven. Nuria Piera, usted puede decir que Nuria Piera es real y efectivamente pro gobierno. Marino Zapete, que es otro de los que se ve bastante. Usted puede decir que Marino Zapete es pro oficial. Alicia Ortega, que es de la que más se ve, puede decir que Alicia Ortega es pro oficial. Los noticieros del Canal 7, que son otros de los que tienen emisiones que se ven. Usted se atreve a decir que esos noticieros son pro oficial. Roberto Cavada, que es el líder indiscutible en su horario, absolutamente, y inclusive de otros horarios, puede decir que es pro gubernamental. Teleantillas, desde el noticiario hasta 1+1, aunque no se ve tanto, pero usted puede decir que es pro oficial. No, bueno, vamos a ser sinceros. Aquí la prensa, inclusive Uchi Loren, creo que en el mismo espacio, dice yo estoy trabajando sin cortapisa. Pues claro, la prensa, como en toda parte del mundo, hay sectores que puede ser que se vendan, puede ser que sea por convicción, bueno, pero en uno y otro sentido, es decir, en uno y otro sentido, tanto gubernamental como cosas. Pero el control real y lo que va a defender al final del día van a ser los intereses de los dueños de los medios, como se ha defendido y como se ha visto en múltiples luchas. Al final del día, el interés de los dueños va a quedar por encima de cualquier otro interés. Inédita la situación que se plantea hoy, la firma del pacto PRD-PLD, dice hoy uno de los medios, después de 42 años de antagonismo. Sí, realmente es inédito. Es inédito porque además son los dos partidos creados por el presidente el profesor Juan Bosch, que en su momento llegaron a hacer la principal, vamos a decirlo con sinceridad, retranca para una unidad de todo lo que significaba el polo progresista en República Dominicana, porque ambos partidos siempre han estado del lado del polo progresista, aunque en los últimos tiempos casi todo se ha girado a un centro derecha, aunque ahora hay un nuevo giro hacia la izquierda dentro de la dirección dentro de la forma de dirigir el Estado de parte del PLD. Obviamente es un hecho inusitado. Veremos ahora el contenido que será anunciado, cuál sería el contenido de ese pacto. Lo importante es señalar, que no es como se ha dicho, que es otra de las situaciones que se ven en República Dominicana y que impide que ciertas organizaciones lleguen más a la ciudadanía porque no le crea confianza que tú, por ejemplo, como hace el PRM, tienes un acuerdo con diversos partidos, entonces los acuerdos que tú haces con los partidos son acuerdos sanos. Pero si otros partidos hacen acuerdos entre ellos, esos son acuerdos no sanos. O sea, no puede ser. Tú no puedes decir que tú haces un acuerdo con una fuerza minoritaria como el Frente Amplio y Fidel Santana, y eso está muy bien, porque está bueno, pero todavía no ha dicho contenido de programa, también ahí va a haber acuerdos de quiénes van a ser los candidatos, o sea, se van a repartir candidaturas exactamente igual. En el PRD con el PLD se ha hecho un acuerdo, se va a anunciar el contenido, un acuerdo realmente con contenido de cómo gobernar, pero también va a incluir contenido de quiénes van a ser candidatos y incluso alguna participación estatal que ya han dicho que va a depender de la cantidad de votos que saque el PRD. Bueno, pues eso es un acuerdo transparente, público y con un objetivo importante. Es decir, porque recordemos que Miguel Vargas Maldonado en uno de sus discursos esbozó más o menos cuáles eran los aspectos que podría contener
el programa de gobierno que ellos apoyaban, que no era más que la continuidad de las cosas que está haciendo precisamente el presidente Danilo Medina. La educación, fortalecimiento de salud, el acento de la política en la gente, la democratización del crédito, el estímulo a la agricultura. Es decir, estamos hablando de un acuerdo que implica también una forma de ejercicio político. ¿Y esos acuerdos son o no son válidos? Sí, como es válido también que el PRM, según se rumora, esté haciendo acuerdos, por ejemplo, con Primero la Gente, o que hubiere conocido empresario del transporte, al igual que Marte, conocido empresario del transporte, estén negociando para hacer acuerdos con el PRM. Eso es válido. Legítimo. Totalmente. En democracia. En democracia. Claro. Lo importante es que sean transparentes. Lo importante es que sean transparentes y que estemos, claro, yo espero que entre el acuerdo entre el PRM y estas organizaciones políticas no incluyan mantener el caos del transporte en que esta gente tiene el transporte público en República Dominicana, que ojalá incluya un arreglo del transporte, una mejoría, y que esta gente no sigan queriendo andar como chivos sin ley en el transporte dominicano. Bien, pues esperemos lo que va a ocurrir hoy y ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Mientras tanto, quédese ahí porque vamos a Ecomundo con el economista Lucas Dicen. Quédese ahí.